somos niños salvajes, inocentes, libres, silvestres. Todos somos hermanos de los árboles, hijos de la tierra. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella encendida. Hay expresiones que retratan tan dramáticamente lo que es la percepción humana del entorno, que muchos desde adolescentes o desde pequeños incluso sentimos rechazo a usar ese tipo de expresiones y a aceptarlas como buenas. Y una de estas es la expresión que se usa en España para hablar de determinadas plantas silvestres, y es la de mala hierba. Si nosotros elegimos no creernos y no aceptar todo lo que se nos presenta como válido, sin haberlo antes experimentado, la vida generosamente siempre nos va a dar la oportunidad de que nuestra conciencia se expanda. Bueno, pues desde hace un par de años me está ocurriendo esto y me siento feliz y lo quiero compartir hoy por si le puede servir a alguien más. Estuve viviendo en una casita que tenía una huerta y eso era una situación bastante nueva para mí y empecé a tener ahí algunas lechugas. Me sorprendió que de pronto empezó a aparecer mucha ortiga. Yo no había tenido mucha relación con esa planta y me empecé a sentir bastante incómoda con ella porque invadía mucho y además cuando accidentalmente me rozaba con ella pues me picaba. Y me pasó con otra también, que esa no la conocía ni siquiera de nombre, que es una que en España se conoce como amor de hortelano, también, su nombre científico creo que es Halium, y tiene muchos otros nombres. Y también pasaba lo mismo, pues que me parecía muy invasiva. Empecé a tener sentimientos poco amables hacia esa planta y de hecho arranqué grandes cantidades de ella sin después aprovecharla para nada. Pero esto, como les digo, fue una oportunidad que me ofreció la vida de expandir mi conciencia. O sea, yo no quería sentirme cómoda con ese concepto de decir esto es una maleza, esto es una mala hierba, esto es una plaga. Eso no se podía quedar así y me puse a investigar. Y entonces descubrí que ambas eran plantas con muchas propiedades. Pero bueno, hoy no estoy grabando esto para hablarles ni de las propiedades de la ortiga, ni de las propiedades del Gallium, ni de las propiedades de muchísimas maravillosas plantas que la humanidad ha elegido llamar malas hierbas y que en realidad son hierbas con grandes beneficios. Pues no es mi especialidad y de hecho hay ya mucha gente que parece que sí que es su especialidad y que ofrecen esta información desde diferentes perspectivas, unos más centrados en a lo mejor conocimientos botánicos, otros conocimientos farmacéuticos, otros por su propia experiencia como agricultores y como recolectores. Como siempre pasa con
con cualquier información a la que uno tenga acceso. La información hay que contrastarla, no te creas lo que diga uno, ni lo que diga dos, ni lo que diga tres, sino infórmate bien, contrasta la información. En este tema, como en cualquier tema que tenga relación con la expansión de nuestra conciencia, es muy interesante darnos cuenta de cómo los seres humanos podemos elegir. En todo lo relacionado con la expansión de la conciencia, siempre es conveniente darnos cuenta que son procesos orgánicos. Y en este caso, por ejemplo, yo cómo lo he hecho, cómo lo estoy haciendo en este momento, pues primero me familiarizo mucho con una planta, desde todos los ángulos, desde reconocerla, identificarla, estar segura de qué es, enterarme de otras que son parecidas, saber si hay una sola especie de esa especie o hay muchas diferentes clases. Pues por ejemplo, pues que si ortiga verde, que si ortiga blanca, que si otra que se parece a la ortiga y la llaman ortiga pero no es ortiga. Investigando sobre este tema, me encuentro con esta información que comparto con ustedes, que dice que en la Tierra el principal grupo de seres vivos que domina este planeta son las plantas. Son más del 80% del total de la biomasa, en comparación a los animales que son menos de un 1%. Fíjense, comparen 0,36%. A grandes rasgos se sabe que hay unas 400.000 especies de plantas y se sabe también que de esas cerca de 300.000 son comestibles. ¿Ustedes saben lo que es eso? Yo de hecho es que me está pasando, o sea, yo voy por ahí y digo, pero esto también se comía, pero esto también. O sea, cosas con las que yo he estado familiarizada desde pequeña y ustedes también. Estamos rodeados de cosas muy beneficiosas y que no las vemos. O sea que de estas 300.000 plantas aproximadamente que hay en este planeta que son comestibles, la humanidad solo consume alrededor de 200. Y a mí me interesa no solamente todo esto desde un punto de vista estrictamente nutricional o medicinal, que es enormemente interesante también, sino me interesa también filosóficamente, porque siempre este tipo de situaciones me llevan a lo que es la definición de la conciencia que dan los maestros ascendidos. O sea, la conciencia es aquello de lo que tú estás consciente. Y si tú no estás consciente de algo, para ti eso no existe. Pero eso no quiere decir que no exista. Ellos lo decían incluso de ellos mismos, decían, el que ustedes no estén conscientes de nuestra existencia o que la nieguen, a nosotros no nos saca de la realidad. O sea, esta forma de relacionarte con las plantas y con el alimento que ellas te aportan te permite el recolectar lo que tú necesitas para el día o para 2 o 3 días y no tienes ni siquiera necesidad de acabar con la planta.
estuve el otro día, probé un agua de avena que me encantó, por cierto, de avena silvestre, que esa es una de las que desde niña la tenía identificada porque la veía mucho cuando iba a pasear por ahí. Me decían, mira, eso es avena. Ah, pero nunca se me ocurrió que se pudiera hacer algo con ella. Y el otro día vi una receta que era coger no solo lo que es la semilla, sino también el tallo y ponerlo durante unas horas en agua caliente y después beberte esa bebida y tenía también muy reconfortante, me pareció esa bebida, la presentaban como un tónico del sistema nervioso. A mí me encantó el sabor que tenía a avena y el olor que tenía a avena y la sensación, hay plantas que te dan una sensación especialmente reconfortante y esta fue otra de ellas, ¿no? Bueno, pues no tuve necesidad de arrancarlas, están por aquí, crecen por muchos sitios. Por favor, no, esto no es una clase de identificación de plantas, así que no les estoy sugiriendo a nadie que vayan por ahí haciendo experimentos. Yo no he hecho eso. Yo cuando me traigo una planta a casa y la consumo es porque estoy segura de qué es y para qué sirve. No crean que esto es algo que solo se puede hacer por parte de personas que viven en el campo. De hecho, cuando yo empecé a investigar y a recolectar y a estudiar plantas, ya no estaba viviendo en, en esa casita de la que les hablé antes. Fue cuando ya me había ido de allí y posteriormente viví en 3 diferentes sitios que no estaban en el campo, pero una de mis formas de descanso preferidas es la naturaleza. Es de las cosas que busco más para descansar y para recargarme y para sentirme bien. Y bueno, aún viviendo en una ciudad, siempre puede uno intentar caminar por lugares que no estén tan transitados. Claro, eso es una de las cosas que todo el mundo nos va a advertir cuando empecemos a recolectar plantas, que procuremos que no estén en sitios donde haya gente que vaya a pasear a sus mascotas para que hagan sus necesidades y por supuesto también fijarnos si estamos cerca de zonas de cultivo que recientemente se hayan fumigado con sustancias químicas. Eso también hay que ser cuidadoso, sobre todo con este tipo de cuestiones químicas. Y, mm, y bueno, pues ser prudente también en cuanto a que no solo se trata de que conozcas la planta que recolectas y estar seguro de que es comestible, sino también conocer qué plantas tóxicas es peligroso que incluso que toques o que estén cerca de la planta que vas a recolectar. Un ejemplo muy evidente para mí es la cicuta, porque me la encuentro mucho por ahí, sé que es una planta de una enorme toxicidad, no se puede tocar ni siquiera, no ya consumirla, sino ni siquiera tocarla. Y si toca la planta que tú te vas a llevar a tu casa, pues entonces eso mm, tampoco es para nada recomendable. Pero tal y como hemos comentado en otras clases también en estos canales, no se evita el peligro mediante el miedo. Se evitan los peligros mediante el conocimiento y precisamente la expansión de la conciencia. De hecho, el saber qué plantas se pueden consumir y de qué manera y qué beneficios aportan es algo que siempre ha estado muy presente en la historia de la humanidad antes de que se creyera que el único medio de conseguir comida era ir al supermercado y comprarla.
Y este conocimiento, de hecho, se sabe que durante algo que ocurrió no hace tanto, lamentablemente, que fue la guerra de los Balcanes en Europa, pues ayudó a muchísimas personas que ya no podían ir en ese momento a un supermercado que estuviera bien provisto. Otro testimonio que me resultó muy interesante es el de precisamente una mujer en Argentina que también ha estado compartiendo recetas y etcétera de este tipo, y ella cuenta que cuando se fue a vivir al campo empezó a cultivar, pero que en un momento dado no llovía y ella dejó de cultivar y se convirtió en recolectora. Y eso me pareció también sumamente interesante, o sea, la capacidad del ser humano de ver la abundancia donde hay aparente escasez y de no quedarse autolimitándose y diciendo no hay, no hay. Pues esta persona supo ver más recursos y en cualquier caso da una maravillosa sensación de libertad el salir de tu casa con una botellita de agua, irte a caminar por ahí y saber que si tienes hambre no te va a faltar el alimento porque sabes identificarlo en la naturaleza. Bueno, pues yo estoy muy feliz en este aspecto de mi realidad que es uno de tantos con los que estoy explorando y aprendiendo cosas nuevas y dándome cuenta de lo generosa que es la vida con nosotros. O sea, donde antes veía bastante abundancia, ahora veo abundancia extrema. Búscalo más, pídalo más, lo que es necesidad no más. Olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te Doquiera que vaya, doquiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. Búscalo